Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que participáis con nosotros en nuestro oficio vespertino. Vamos a dar comienzo desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, el que les habla el reverendo Miguel Ángel Pino, desde Sevilla. Ayer cumplimos nuestros 80 oficios vespertinos seguidos. Empezamos con el 81, pensamos que vamos a llegar a los 100 y siempre hemos estado dando todos estos días cómo ha ido evolucionando la pandemia en España, las cifras de cómo han venido los contagiados, las personas fallecidas, las personas que se están recuperando. Pero llevamos en España 2 semanas que el gobierno no se pone de acuerdo con las comunidades autónomas, con lo cual las cifras bailan, no cuadran y no podemos decir unas cifras que realmente sean las verdaderas, o no sabemos. Entonces el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha hablado de 43.000 muertos y el gobierno de momento está hablando con 27.133 muertos. Ya ha llegado a oídos de el periódico del Financial Times y está poniendo en duda el recuento que está haciendo el gobierno de los fallecidos por coronavirus. Si estamos en el momento crítico en el que pronto van a empezarse a abrir las fronteras, pronto va a comenzar la temporada de verano y no hay fiabilidad acerca de los datos que se están dando a nivel internacional, pues pienso que eso no va a ser bueno y esperemos que no afecte la economía. Nuestras oraciones ahora, recordar, hermanos, que todavía hay gente que está en la UCI, todavía hay gente que está en los hospitales por el coronavirus. Sigamos orando por ellos, por su familia. Y ahora muchas personas tienen que recomenzar en sus trabajos, en sus empresas que ya han cerrado. Y estemos orando, hermanos, en este sentido para que, bueno, pues hay algunas personas que son optimistas de que finalmente la crisis económica no va a ser tan grande. Ayer decía que en estos tiempos que estamos viviendo, si hacemos un recuento del año 2020, fijaros qué cosa tan curiosa. En el 2020 ha habido ya, para que nos hagamos una idea, en el 2020 estamos ya en el año que más cosas están pasando a nivel de tragedia y desgracia. Acordaros los famosos incendios de Australia, que fue una devastación enorme. Acordaros que está habiendo volcanes que están entrando en erupción, que antes no estaban en erupción. Acordaros de la plaga de langostas, que esto suena casi como en los tiempos bíblicos, la plaga de langostas que está arrasando muchos países de África. A eso súmale el tema del coronavirus. Al coronavirus súmale la crisis económica. Ahora súmale lo que está pasando con el tema del racismo. No sabemos qué va a ser lo siguiente, pero sí vemos que hay una progresión de situaciones que se están dando en el 2020. Situaciones que nos están cambiando la manera de vivir. Con el tema de la mascarilla, tenemos que ir por las calles obligatoriamente con mascarilla. Y otras cosas también en cuanto a que no pueden juntarse más de X personas. Esa normalidad de la que se habla realmente es otra manera de vivir y tiene que ver con el distanciamiento social. Imaginaros para nuestra mentalidad en el sur de España, con la calidez que tienen las personas, la simpatía, el cariño. Lo normal es que cuando uno se salude se dé un par de besos, se dé un abrazo, y todo eso ahora no se puede hacer, aunque a veces nos lo saltamos con determinadas personas porque no somos capaces de guardar esa distancia social. Están pasando cosas a tomar nota de ellas, como lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Ayer el secretario de Defensa del Pentágono, o sea, el responsable del ejército de Estados Unidos, se desmarcaba de lo que estaba haciendo Donald Trump. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero estamos en tiempos, hermanos, convulsos, viendo situaciones
anormales y tenemos que estar mirando en oración las cosas que están pasando. Hay una organización secreta que suena medio a risa, pero que forman sus historias, que es la famosa formación llamada Anonymous, que está mandando avisos de que va a comenzar a decir cosas que no se sabían, tipo escándalo. La última que acaban de hacer ha sido hackear las emisoras de radio de la policía de Chicago, hackear las emisoras de radio de Minneapolis, donde ha fallecido esta persona. ¿Y qué es lo que han pasado por las radios de la policía? Pues han pasado la grabación de los últimos segundos en las que este hombre fallece diciendo no puedo respirar, no puedo respirar. Vosotros imaginaros que estáis sentados en un coche de policía, de pronto suena la alarma de la emisora para decirte que vayas a algún sitio y lo que comienzas a escuchar es las palabras últimas de este hombre. Estamos ahora mismo, hermanos, en una situación que debemos de poner en oración. Nosotros esta noche, como cada día, vamos a comenzar pidiéndole al Señor que Él tenga el control de lo que vamos a compartir. Tenemos un tema muy bonito, el Espíritu Santo, hermanos, es un tema precioso. Ojalá que estemos orando, estemos poniendo en práctica las enseñanzas que estamos compartiendo y ojalá que el Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas y nos siga acercando a Dios de una manera especial. Vamos a orar. En primer lugar, yo te invito en tu casa, hace mucho tiempo que no lo decía, lo de encender una vela. Si la vela es de olor, pues las personas que tenemos así el olfato más fino nos encanta el olor bueno, lógicamente, no el malo. Si puedes encender una vela de olor, hay alguien de la iglesia que no le enciendas una vela de olor a vainilla, no se te vaya a ocurrir. Hay una persona que no le puedes poner olor de vainilla, pero hay otros olores. Está en el Mercadona, parece que estoy haciendo publicidad del Mercadona, ¿verdad? Hay muchos lugares donde uno puede comprar esas velas y lo que estamos haciendo es santificar el tiempo en el que vamos a estar ahora con el Señor. Es como decir, separamos, recordar la palabra santificación, separar. Vamos a separar el tiempo y lo vamos a poner en las manos del Señor. Ahí se ha descubierto ya a quien no le gusta el olor de la vainilla. Yo que no quería decirlo y ella misma se descubre. Bueno, pues ponemos en las manos del Señor esta reunión y que sea un tiempo de verdad muy agradable y un tiempo de mucha bendición. Padre, en esta noche estamos contentos por la obra que tú estás haciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado, las que nos estás dando en este momento, las que nos vas a dar. Te pedimos en esta noche, Señor, que este tiempo que vamos a estar consagrando a ti sea un tiempo de mucha bendición. Que podamos sentir la paz, que podamos sentir que estamos relajados delante de ti. Quita, Señor, todo estrés, quita, Señor, todo pensamiento que nos esté apartando de ti en este momento y haz que por el Espíritu Santo podamos centrarnos, podamos recibir la revelación de tu palabra, podamos escucharte y podamos, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu amor. Tú eres ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, clemente, benigno, benevolente, lento para la ira. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y queremos experimentarte en esta noche como ese Dios bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con nuestra liturgia diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos el número 4 de nuestra liturgia que dice, las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento.
Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora nos unimos todos juntos en oración diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos por tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Y decimos la lauda número 6, que dice: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer un salmo, si tenéis las Biblias, vamos a leer un salmo muy famoso, que casi todos, cuando diga el número, vais a saber cuál es seguramente. Por lo menos los que me estáis escuchando ahora, creo que cuando diga el número, vais a saber cuál es. El Salmo número 133. Una bendición de salmo. Abrimos nuestras Biblias, por tanto, en el Salmo 133, que dice las siguientes palabras: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que esto lo podamos vivir en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que sea realmente una delicia, una maravilla, habitar los hermanos juntos en armonía. Qué cosa tan maravillosa. Me recuerdo, antes de compartir la palabra, me recuerdo de un chef japonés con 80 y tantos años, con 3 estrellas Michelin en Tokio. El restaurante consiste en una pequeña barra donde no sé si se sientan entre 7 a 10 personas. Quiere decir que da de comer máximo 10 personas que se sientan en la barra. Entonces él realiza toda una preparación de los pescados. Hace lógicamente un chef japonés en Tokio, ¿qué hace? Pues sushi, ¿no? Es lo normal. Y habla de cómo se prepara el arroz. Hay un pastel muy típico japonés que es así como muy esponjoso. Y tú lo escuchas hablando de cómo perfeccionar la técnica para hacer eso. Y el hijo que está al lado suya ayudando, una idea, hablaba para aprender a... creo que está fallando un poquito el wifi, no sé si
Está fallando un poquito el wifi, no sé el motivo. Ayer pasó lo mismo, hubo un... Bueno, está ahí como tratando de seguir. Vamos a ver si podemos seguir. Como estaba hablando de este chef japonés, experto en hacer sushi, bueno, hablaba de que para hacer ese pastelito esponjoso, el hijo hablaba de que él tuvo que pasar 20 años para aprender la técnica, para hacer el pastel exactamente igual como lo hacía su padre. Y luego decía, yo siempre busco que la gente cuando se mete el bocado de sushi de una sola vez en la boca, cuando le entra en la boca, lo paladea y se lo come, la sensación sea algo así, ¿no? Él dijo una palabra en japonés y él dijo, la sensación es algo así como, qué rico, algo así, ¿no? Como qué rico, qué cosa más rica. Y entonces se veían las cámaras del documental grabando a las personas efectivamente cuando se llevaban ese trozo de sushi, hacían así como diciendo, no he probado nada más rico en mi vida. Bueno, pues fijaros lo que dice el Salmo. Cuando los hermanos habitan juntos, habitan en armonía, eso es algo bueno y delicioso. Hermanos, que en todas las parroquias nuestras, en todas las iglesias, el que los hermanos podamos habitar en armonía, no permitamos que nada ni nadie rompa esa armonía que el Señor quiere que tengamos en nuestras iglesias, disfrutando de los hermanos juntos y los hermanos en armonía. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Así que este salmo, la verdad que es muy bonito y sobre todo al final nos dice, porque allí, en ese ambiente de armonía, es donde el Señor envía bendición y vida eterna. La verdad es que es una maravilla. Y con esto ya vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche. Estamos comenzando uno que es muy importante, muy importante, titulado El Espíritu y la Palabra de Dios. Hemos hablado del Espíritu y Jesucristo. Hemos hablado del Espíritu y la Iglesia. Hemos hablado del Espíritu y el creyente. Hemos hablado también del Espíritu en el diario vivir del creyente. Y hoy vamos a hablar de un tema que es trascendental en los tiempos que estamos viviendo. Ya con lo que estoy diciendo, ya podéis pensar de qué va el asunto. El Espíritu y la Palabra de Dios. Yo no sé si habéis notado que en alguna ocasión, yo tengo aquí mi Biblia delante, no es una Biblia pequeña ni discreta, porque es una Biblia que utilizo para subrayar, y es una Biblia, la verdad, que para mí se convierte en un tesoro, porque después cuando vuelvo a leer veo lo que he subrayado, veo lo que he apuntado, y alguno de vosotros, no sé si alguna vez me ha visto hacer esto, y he dicho, voy a salir en los periódicos, pero he hecho así, mira. Y le he dado un beso, le acabo de dar un beso al Salmo 133. Y es algo que realmente disfruto. Pues si yo soy capaz de darle un beso a la Biblia, te puedes imaginar ya qué concepto tengo yo de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios, hermano, lo voy a decir de esta manera un poquito, vamos a decir, voy a entrar al grano directamente y después vamos a entrar al tema. Se están ninguneando. La palabra de Dios en nuestros días, hermanos, se está ninguneando. Tanto por personas que la interpretan de una manera inadecuada como por personas que la utilizan para sus propios intereses. Si os fijáis, desde que comenzamos el primer estudio que hicimos, el primer día, este es el día 81, desde que comenzamos, siempre todo lo que yo estoy compartiendo, quiero que sea algo que aparece aquí, en la palabra de Dios. El primer artículo de la doctrina anglicana dice que la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es más que suficiente para nuestra salvación. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Dice, y si hubiera alguna cosa que no aparece en la palabra de Dios, no estamos obligados a creerlo. No sé si notáis la diferencia. Si algo no viene en la palabra de Dios, no estamos obligados a creerlo. Así de claro lo dice nuestra doctrina. No estamos obligados a creerlo. Por eso yo todo lo que estoy tratando de compartir todo el tiempo, hermano, es la palabra de Dios. Y todo lo que voy a hablar ahora mismo tiene que ver con la palabra de Dios. Hermanos, tener en cuenta que Dios le ha dado tanto lo que es su palabra, tanto a su palabra como su espíritu,
estamos hablando del Espíritu y la palabra que van de la mano, a la iglesia y al creyente individual, a cada uno de nosotros, para dos cosas, para dirección y para edificación. El Espíritu y la palabra de Dios están para dirigir y para edificar. Y obran de una manera armoniosa. Antes hemos hablado de un salmo donde se habla de la armonía entre los hermanos. Para que avancen los propósitos de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios y el Espíritu tienen que ir cogidos de la mano armoniosamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que en la Biblia estos dos términos, la palabra y el Espíritu, se utilizan de manera indistintamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos lugares vamos a leer la expresión el Espíritu del Señor vino, como cuando hablamos de que el Espíritu vino sobre personas, y estas, cuando vino el Señor sobre ellas, nos dice la misma palabra, que profetizaron. Pero en otros lugares vamos a leer que dice la palabra del Señor vino y la persona profetizó. Vale, me vaya a permitir que utilice la Biblia. Yo me acuerdo cuando era joven, iba a unos campamentos y una de las competiciones que hacíamos se llamaba esgrima bíblico. Consistía en quién era capaz de buscar ciertas cosas en la Biblia lo más rápido posible. Yo me he sentido, voy a confesarlo, un poquito como que estoy en el esgrima bíblico, porque trato de buscar lo más rápido que puedo los pasajes que voy a leer, pero a veces no soy tan rápido, me gustaría ser más rápido. Bueno, fijaros lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Sabéis quién dijo estas palabras? Fueron las últimas palabras del rey David. David, fijaros, dice, el Espíritu del Señor. Recordar que yo tengo la costumbre de cambiar Jehová por Señor. No me gusta decir Jehová porque es una traducción que no está correctamente dicha y si lo digo es como perpetuar un error todo el tiempo. Yo no creo que Jehová es la traducción adecuada, cuando menos se acerca más Yahvé, pero prefiero utilizar la palabra Señor. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, dice David, y su palabra ha estado en mi lengua. Vale, ¿tú crees que los salmos de David, por ejemplo, en esos salmos está la palabra de Dios? Cuando uno de los salmos que tenemos como fijo en nuestra liturgia es el Salmo 23, que es uno de los salmos de David, y que es una maravilla leerlo y orarlo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una maravilla. Pues nos ponemos a leer todos los salmos de David y descubrimos realmente que es algo maravilloso. Ahora nos vamos a ir al profeta Ezequiel. Tú puedes apuntar los textos bíblicos, yo los busco y los leo. Y así vamos más rápido. Ezequiel capítulo 11, versículo 5, y fijaros lo que dice. Dice, está hablando Ezequiel. Dice, y vino sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo, di, así ha dicho el Señor. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Otra vez, vino el Espíritu del Señor sobre mí y ¿qué sucedió? Dio una palabra. Vamos a leer ahora otra vez, nos vamos a ir a 2 de Samuel, volvemos a 2 de Samuel otra vez para atrás, y en 2 de Samuel, capítulo número 24, versículos del 11 al 12, fijaros lo que dice. Dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Este pasaje de 2 de Samuel es un pasaje realmente con una enseñanza espiritual tremenda. Pero fijaros, os dais cuenta, el Espíritu del Señor vino sobre mí y dijo la palabra de Dios. Pero ahora dice, vino palabra del Señor, ahora no es el Espíritu, sobre Gad, que es un profeta, y habla la palabra de Dios. Entonces, si os fijáis, estamos utilizando, se está utilizando indistintamente, vino el Espíritu o vino la palabra, pero las dos cosas significan lo mismo.
En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor. Mañana a esta hora valdrá el seas de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Da una palabra profética de algo que va a pasar al día siguiente. El Espíritu Santo, otro principio, y las Escrituras siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. ¿Qué ha pasado en la historia de la Iglesia cristiana? Que cuando se ha enfatizado más uno de los dos elementos, la Iglesia cristiana ha sufrido. Cuando solamente enfatizamos el Espíritu, casi siempre las consecuencias suelen ser un brote de movimientos de fanatismo, enfoques muy subjetivos basados en emociones o experiencias del individuo. Eso es cuando se hace demasiado énfasis en el Espíritu. Pero cuando se ha enfatizado solamente en la Biblia, es lo que se viene a llamar la ortodoxia muerta. Es decir, puede haber una adherencia muy estricta a la creencia doctrinal correcta, pero no hay nada de vida espiritual, ni nada de vida que acompañe a esa ortodoxia muerta. Entonces, tenemos que entender que entre el Espíritu y la palabra hay una relación íntima y complementaria. Y vamos a ver qué consiste esa relación. Recordar el salmo que hemos leído, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía. Recuerda estas palabras, Espíritu y palabra de Dios juntos en armonía. Bueno, hoy vamos a ver un aspecto muy importante que es lo que se llama la revelación. Los seres humanos, debido al estado caído y de pecado del que se nos habla, llámalo, hay quien lo llama pecado original, llámalo como quiera, lo cierto y verdad es que a partir de Adán y Eva, evidentemente la humanidad no estuvo en esa situación anterior en la que estaba, en la que se cuenta cómo Adán paseaba con Dios por la tarde y había esa comunión con Dios. Esa relación que tenía Adán y Eva con Dios se perdió y se entró en otra dinámica. Es evidente que desde esa dinámica los seres humanos, por iniciativa propia, no pueden conocer a Dios. Fijaros lo que dice Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, para los que están anotando, Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 21. Fijaros lo que dice. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Estos son versículos del profeta Isaías capítulo 29. Y ahora dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fijaros lo que está diciendo Pablo. El mundo no conoció a Dios por la sabiduría. No conoció a Dios por la sabiduría. Sino que fue necesario que Dios mismo se revelara. Y aquí es donde viene el concepto de la revelación. En el capítulo 2, en el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El espíritu de Dios. Es decir, tiene Dios que revelarse a nosotros y la gran revelación, la mayor revelación es Jesucristo. Por eso, fijaros que hay la introducción al libro de Hebreos, a mí me gusta mucho, porque fijaros lo que dice, el capítulo 1, dice, Dios hablando muchas veces, no una ni dos, muchas veces, y de muchas maneras, no de una manera ni de dos, de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas, Dios habló por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
La gran revelación, hermano, es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cuál es la gran revelación de Dios? Dios se ha revelado a sí mismo, ha revelado su voluntad a la humanidad, como dice aquí, de varias maneras, no solamente de una. La primera manera, yo lo digo muchas veces, a través de la misma naturaleza. Cuando uno contempla la naturaleza, yo he puesto el ejemplo muchas veces, a mí que me encantan las mariposas y además me encantan también unos pájaros. Bueno, mi hijo Marco es especialista en pájaros, se sabe todas las razas de una manera increíble. A mí me gustan particularmente mucho los colibríes. Es un pájaro, no sé por qué, lo veo tan maravilloso, tan bonito, que realmente es una maravilla. Yo he visto colibríes. Para mí ver un colibrí, que en España creo, hasta donde yo sé, me parece que no existen los colibríes, no sé si en alguna región de España los haya, pero yo he visto colibríes en América y, hermanos, es un espectáculo. Para mí, que a mí me gusta. ¿Por qué? Los colores. ¿Qué colores tan increíblemente bellos? Una cosita que es así pequeñita, un colibrí es así súper pequeñito, es un pájaro pequeñito, pero es tan bonito. O las diferentes mariposas que hay con tantos colores. O como decía el otro día, las orquídeas que hay en la Amazonía. Miles de especies diferentes de orquídeas. ¿Esto de qué nos habla? Y los paisajes tan maravillosos que hay. Las diferentes formas, tanto de colores, ahora que estamos hablando del tema del racismo, tantos colores. Yo decía el otro día, Dios se va a presentar un pueblo de toda raza. No van a ser blancos con el pelo rubio y los ojos claros. Van a ser de toda raza que hay en la tierra. Dice la Biblia, de todo pueblo. Y dice, de toda nación. Ese va a ser el pueblo que Dios se va a presentar. No va a ser un pueblo todos iguales, todos con la misma cara, con los mismos ojos. No. La naturaleza nos habla de cómo es Dios, y Dios se ha revelado. Dice el Salmo 19, un salmo también muy famoso, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso tenemos esa experiencia cuando vemos, por ejemplo, un atardecer en una playa y se nos llena el cuerpo de una paz y una tranquilidad tremenda y escucha el ruido de las olas rompiendo y tú estás viendo el atardecer, una cosa preciosa. Cuando tienes la oportunidad de estar en un lugar que no hay muchas luces en la ciudad y te permite ver las estrellas, puede ser en una playa, puede ser también en mitad del campo, en el silencio de la noche del campo donde oyes los animalitos y te pones a mirar el cielo y ves esa inmensidad de estrellas que puedes ver hasta la Vía Láctea y todo. Y eso que te provoca a ti, pues te provoca de que hay alguien, hay un Dios que está ahí. O subes a una montaña y ves un paisaje a lo lejos. Son ejemplos de cómo la naturaleza que Dios ha creado nos produce el darnos cuenta de que esto no puede ser un proceso de haber jugado a los dados, como decía Einstein. Dios no puede haber jugado a los dados. Esto no es una jugada de dados, esto es una inteligencia superior detrás del diseño de todas las cosas. Bueno, además de la naturaleza, también Dios se revela en nosotros en nuestra conciencia. Hemos sido creados con conciencia, aunque estamos viviendo situaciones en las que hasta llegamos a dudar si el hombre, el ser humano en estos días tiene conciencia, porque estamos viendo tantas injusticias que hasta nos replanteamos si tenemos o no tenemos conciencia. En Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice Pablo, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Conciencia. La conciencia también nos habla de Dios y de hacer justicia y de hacer las cosas bien. Aquí está diciendo Pablo, aunque no tengan ley, hacen las cosas que son de la ley. ¿Por qué? Porque hay conciencia. Además de la conciencia, la creación y la conciencia es lo que se llama la revelación general para todo el mundo. Tenemos que hablar lo que hemos dicho antes, que hay una revelación
especial. ¿Cuál es la revelación especial? Pues la revelación especial tiene que ver con el propósito redentor de Jesucristo. Él escogió hacer esto mediante su palabra, las Escrituras. En las Escrituras se nos revela cómo es Cristo. Han pasado 2000 años. Ya no hay testigos que nos hablen de qué pasó. Me refiero a testigos vivos, porque han pasado 2000 años. ¿Cuáles son los testigos de lo que pasó, de lo que Cristo vivió, de lo que Cristo dijo, de lo que Cristo hizo? Pues evidentemente los testigos básicamente están registrados aquí en la palabra del Señor, sobre todo. Aunque también, evidentemente, a veces la ciencia histórica, la ciencia arqueológica y otras ciencias, la exégesis, etcétera, evidentemente nos ayudan a conocer de una manera mejor cómo fueron aquellos tiempos. Pero lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, la fuente principal es la de los evangelios. Ahora, dicho esto, hermanos, quiero deciros también que debido al amor y al cariño que yo tengo por la palabra de Dios, a mí personalmente no me gusta el trato que la palabra de Dios recibe por determinados estudiosos, eruditos o teólogos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se ha dado por hecho que si cuando hay una confrontación entre lo que dice, por ejemplo, había un problema de historicidad con el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí se mencionaban, es un libro donde se mencionan lugares geográficos, donde se mencionan personajes históricos y se cogió la idea que si había una confrontación de fechas o de personajes históricos o de lugares geográficos entre lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles y lo que dicen los historiadores, vamos a decir, seculares, nunca se cuestionaba lo que decían los historiadores seculares y sí se ponía en cuestión lo que decía la Biblia. De hecho, hay un caso muy curioso y es un pueblo del que se habla en el Antiguo Testamento, que son los hititas, que realmente fueron descubiertos en el siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, ¿qué decían los eruditos? Que como ese pueblo solamente aparece en la Biblia está equivocada. Cuando luego aparecen que de verdad hay un pueblo que se llamaron los hititas y aparecen descubrimientos arqueológicos al respecto, etcétera, etcétera, pues hay que dar como una especie de marcha atrás. Pero siempre primero se pone en tela de juicio lo que la Biblia dice. Si hay que dudar de algo, según la historia, vamos a decir, secular, primero dudemos de la Biblia. Nunca se dudan de las palabras de, por ejemplo, Platón. Platón, el primer manuscrito que hay de Platón, desde que él lo escribió hasta que se tiene una copia, han pasado 9 siglos. 9 siglos. Y nadie pone en duda las palabras de Platón. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, que ha pasado nada más que un siglo del primer manuscrito que tenemos, que son unos trocitos de unos manuscritos del Evangelio de Juan, pues resulta de que se pone en tela de juicio. Y a mí esto, hermano, me molesta. Y no estoy de acuerdo con eso, porque no se está actuando con la misma justicia con un libro que con el otro. No estamos siendo justos. Entonces, hablamos de conceptos como es el concepto de la revelación. Dios se nos ha dado a revelar en la palabra de Dios. Lo que sabemos de Dios lo podemos saber, por supuesto, a través de nuestras experiencias personales, pero he dicho antes que el Espíritu Santo y la Biblia van de la mano. Si yo pienso algo diferente a lo que dice la Biblia, ahí sí yo pondría en tela de juicio que lo que yo estoy pensando es así o no. Lo digo yo personalmente. Para mí la palabra del Señor es lo principal fundamento, junto con la experiencia de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso he dicho antes que en nuestra doctrina
se dice en el primer artículo que la palabra de Dios, tenida en cuenta como el Antiguo y el Nuevo Testamento, es lo que tenemos que creer. Es lo que tenemos que creer. Porque nada de lo que venga ahí, es obligatorio creerlo. Tú puedes creer lo que tú quieras, siempre y cuando no esté en contra de la palabra de Dios. Yo siempre digo que hay doctrinas que no son negociables. Para mí no son negociables. Por ejemplo, cuando hablamos de que Jesús es Dios y es hombre, ¿verdad? Como dice el credo, verdadero Dios, verdadero hombre. Si a mí alguien me dice, yo soy cristiano, pero yo no creo que Jesús sea Dios, yo digo, bueno, para mí eso no es negociable. Es decir, yo eso no lo voy a negociar. Eso para mí es una doctrina fundamental. Cuando hablamos de la resurrección, pues para mí es otra doctrina fundamental. Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, nuestra fe no tendría ningún sentido, estaría vacía. No puedo negociar la resurrección de Jesús. Así que, y luego fijaros, me estaba acordando en el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, que ocupa varios capítulos, comenzando en el capítulo 5, y dice toda una serie de cosas. Y me estaba acordando de las últimas palabras, cuando se habla de los dos cimientos. Y fijaros lo que dice. Dice en el capítulo 7 del versículo... Capítulo 7, versículo 24 de Mateo. Está hablando Jesús. Estas son palabras de Jesús. Para mí lo que habla Jesús es palabra de Dios. Más que otra cosa. Palabra de Dios. Ahí soy rotundo. Pues dice, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué palabras se está refiriendo Jesús en ese momento, en ese instante? A todo el sermón del monte, porque ahí iba de corrido todo lo que es el sermón de la montaña. Y Jesús dice, el que me oye estas palabras, no solo las oye y las pone por obra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra nos hace poner nuestros pies en la vida espiritual sobre la roca. ¿Qué pasa cuando tú pones los pies sobre la roca? Que pueden venir, como dice Jesús, puede venir la lluvia, puede venir los ríos, pueden soplar los vientos, pueden golpear contra aquella casa los vientos, pero esa casa no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Acordaros las palabras de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La edificación sobre la roca. Bueno, otra de las cosas que quiero compartir que es muy importante en cuanto a la revelación es el concepto de la inspiración. ¿La inspiración qué es? Es la influencia del Espíritu, aquí vemos el Espíritu cogido de la mano de la palabra, la influencia del Espíritu que capacitó sobrenaturalmente, llámalo sobrenaturalmente, llámalo espiritualmente, ¿a quiénes? A los autores de las Escrituras, para registrar el mensaje de Dios de forma que pudiera registrarse lo que Dios quería que se registrara. Eso es la inspiración. Y hay un texto muy, muy importante en 2 de Timoteo, lo podéis anotar, capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que se enseña incluso para que lo aprendamos de memoria. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice las siguientes palabras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Esto lo está diciendo Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Eso dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El aliento de Dios. Recordáis que la palabra espíritu en hebreo y en griego se puede traducir también por viento, por soplo. Entonces, cuando dice, por ejemplo, en el segundo
versículos de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, la palabra espíritu en hebreo es ruaj, que puede significar espíritu, pero puede significar también viento o soplo. Entonces es como decir, el soplo de Dios o el viento de Dios estaba sobre la faz de las aguas. De la misma manera, neuma en griego se puede traducir también por viento. Por eso recordar cuando hablábamos de esa ocasión en la que Nicodemo, ese hombre mayor que era uno de los principales entre los judíos, se presentó de noche para consultar algunas cosas con Jesús. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, neuma, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora fijaros lo que dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora fijaros lo que dice, el viento sopla de donde quiere. La palabra el viento en griego también es la misma, es neuma. Podría ser, se puede sustituir entonces y poner el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Así que de ahí viene la inspiración, el soplo de Dios, del que estamos hablando, del Espíritu Santo. Pablo lo que está diciendo aquí es que cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, está hablando del soplo de Dios, la inspiración de Dios. Por ejemplo, tenemos también otro pasaje que nos dice Pedro, en 2 de Pedro, para que anotéis, capítulo 1, versículo 21, que dice las siguientes palabras, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por quién hablaron los profetas? Por la inspiración del Espíritu Santo. Si cogemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, profetas mayores, llamados así por la extensión del libro, no porque sean más grandes o más pequeños que los otros, son profetas todos inspirados por el Espíritu Santo. Y luego cogemos los otros tantos profetas menores, que son libros más cortitos, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Luego hay otros profetas que se nos mencionan, por ejemplo, Samuel, al que se le llama el vidente, también el profeta. Había una escuela de profetas en tiempos de Samuel. Tenemos el caso de Elías y Eliseo. Todos esos profetas hablaron por la inspiración del Espíritu Santo. Así que hay una conexión entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. A la luz de estos pasajes que estamos compartiendo, podemos ya ir resumiendo algunas cosas. Primero, Dios es la fuente de las Escrituras. Dios es la fuente de las Escrituras. Segundo, el Espíritu Santo es el agente por medio del cual fueron dadas las Escrituras. El Espíritu Santo. Y las personas fueron los instrumentos que bajo la dirección del Espíritu Santo escribieron las Escrituras. Por ejemplo, hubo profetas que no escribieron, caso de Elías o Eliseo, y los que he citado antes sí fueron profetas escritores dirigidos por Dios. Escribe, en algunos lo dice, Dios me dijo, escribe las palabras que te voy a decir, por eso los libros están escritos. Pablo dijo, como hemos dicho antes, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración del Antiguo Testamento. Además de esto que dice Pablo y Pedro, que se aplican específicamente al Antiguo Testamento, puesto que en aquella época prácticamente todavía no se habían escrito todos los libros del Nuevo Testamento a esa fecha, pero también vamos a ver que los mismos autores del Nuevo Testamento también afirman otras cosas sobre la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que el Espíritu Santo profetizó en las Escrituras por boca de David. Lo hemos leído antes. Hemos leído que el mismo David reconoce en sus últimas palabras que él profetizó por el Espíritu que vino sobre él. En Hechos capítulo 1, versículo 16,
dice, varones hermanos, era necesario, está hablando Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bueno, la verdad que más adelante pone en el versículo 20, por no leerlo todo, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es decir, para nombrar al 12º apóstol, Pedro se refirió a las escrituras del Salmo que había sido escrito por David, pero por la inspiración, el Espíritu Santo habló por boca de David. Estamos hablando de la inspiración divina. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles también, versículo 25, dice igualmente, están haciendo una oración, han detenido a Pedro y Juan, los han soltado, ellos dicen que tienen que obedecer antes a Dios que a los hombres, y porque no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Cuando vuelven y están puestos en libertad, la iglesia se pone en oración, y en la oración dicen, y ellos, habiéndolo oído, se están refiriendo a Pedro, el testimonio de Pedro, alzaron unánimes la voz a Dios. Otra vez la unanimidad que decíamos del Salmo que hemos leído, 133. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, tú eres el Creador. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Quién dijo? Por boca de David, ¿quién dijo? ¿De quién están hablando? Están hablando de Dios. Entonces están diciendo, lo que David dijo, no lo dijo por sí, sino por boca de Dios. ¿Y qué dijo David? Lo dicen. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? La verdad que estos versículos, para el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, es que quedan clavaditos, ¿verdad? Para lo que estamos viviendo en estos días. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Salmo número 2, versículos del 1 al 2. Recordar que estamos hablando de aprender a orar la palabra, orar los salmos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia primitiva aquí? Orar los salmos. ¿Y quién decía que habían escrito los salmos? Por boca de Dios. También podemos ver, vamos a ver algún versículo más. Bueno, ya hemos dicho en la introducción del libro de Hebreos cómo habla de cómo Dios ha hablado de diferentes maneras, pero también se mete a hablar del Espíritu Santo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 7, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ahora cita otra vez un salmo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Salmo 95, del 7 al 11, cita el libro de Hebreos. Pero fijaros cómo lo introduce, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? El Salmo 94. ¿Quién escribió el Salmo 94? Un hombre. Entonces, si lo escribió un hombre, ¿cómo dice que fue el Espíritu Santo el que lo dijo? Aquí es donde entramos en el concepto otra vez de la inspiración divina. El Espíritu Santo inspirando a los hombres, a los seres imperfectos, inspirándole palabras perfectas. También tenemos en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 8, hoy me estoy extendiendo un poquito más, me perdonáis, pero creo que merece la pena el tema que lo hablemos así, dado que estamos hablando de la conexión del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Fijaros lo que dice en el versículo 8, capítulo 9 de Hebreos. Está hablando, fijaros lo que dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿De qué está hablando? Está hablando de las ordenanzas del culto, del santuario terrenal, el tabernáculo. Y dice que todo eso
lo que estaba haciendo era dando a entender, dando el Espíritu Santo a entender. El Espíritu Santo dando a entender con todo eso que se estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Recordar que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que vendría luego con Jesucristo. De hecho, el libro de Hebreos consiste en demostrar la excelencia de Jesús por encima de lo que fue el Antiguo Testamento como una sombra, como una enseñanza de lo que habría de venir después con Jesucristo. En el capítulo 10, versículo 15, dice también: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, otra vez nos dice que el Espíritu Santo dice, y otra vez nos menciona, en esta ocasión no nos menciona un salmo, nos menciona las palabras de un profeta, el profeta Jeremías. Quiere decir que cuando el profeta Jeremías escribió y dijo, nos dice el libro de Hebreos, que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho el Espíritu Santo, pero claro, está haciendo la referencia de unos versículos de Jeremías, donde dice, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién atestigua de esas palabras? ¿Quién las dijo? Desde el punto de vista natural, diríamos, eso lo escribió Jeremías. Eso es un texto de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Ahí está, ahí lo puedes buscar. Y tú puedes decir, eso lo escribió Jeremías. Pero mira lo que dice el libro de Hebreos. Nos atestigua el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Eso, hermanos, tiene que ver con la inspiración divina en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a ir a un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, para que tomes nota, versículo del día al 11, que dice las siguientes palabras. Dice, los profetas, está hablando Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué hemos dicho que era el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es lo mismo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que estaba con ellos, era el que indicaba el tiempo, la persona y lo que habría de suceder. Por eso hay tantísimas profecías, sobre todo en el profeta Isaías y muchas profecías también en los profetas menores, que tú puedes ver registradas, sobre todo en los evangelios. Y cuando pasaban cosas en la vida de Jesús y decía, y sucedió así conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Algunas de ellas 700 años antes de que Cristo naciera. La inspiración del Nuevo Testamento, con esto termino, da un testimonio interno de su propia inspiración divina. Pedro, por ejemplo, menciona las cartas de Pablo y luego se refiere a las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Está poniendo las cartas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras que eran las del Antiguo Testamento. Es más que evidente que en la mente de Pablo no hay ninguna duda respecto a la autoridad con la que escribió sus cartas y con las que presentó su mensaje. Fijaros, con esto voy a terminar ya. Él citó en Primera de Corintios, vamos a leerlo, Primera de Corintios capítulo 9. Por cierto, la primera carta de Corintios la estamos estudiando en el seminario. Es una carta maravillosa, con una cantidad de enseñanzas preciosas. Te animo a que la leas entera, la puedes leer en 2 ratitos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Fijaros lo que dice ahí. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, pues eso aparece en 2 pasajes del Nuevo Testamento en los Evangelios. En Mateo capítulo 10, versículo 10, y aparece también en Lucas capítulo
10 también, versículo 7. Lo curioso del caso es que la carta de Primera de Corintios se escribió en el año 55. 55. Y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas se escribieron a partir del año 70, después de Cristo. O sea, estamos hablando de 20 años antes de que se escribieran esos evangelios. Pablo está haciendo una referencia que luego aparecerá en el Evangelio de Lucas. Curiosamente, además, esa referencia la cruza también en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9, tenemos también una referencia en relación a eso con Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, que dice, estamos hablando de Primera de Corintios para no perdernos, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y ahora dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Ese pasaje se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Y lo está refiriendo. Eso que dice el Antiguo Testamento, junto con lo que ordenó el Señor, lo está poniendo en el mismo nivel o en la misma autoridad. Entonces, daros cuenta, las palabras de Pablo, lo que ordenó el Señor y lo que viene registrado en el Antiguo Testamento, todo en un argumento general que está Pablo escribiéndole a los corintios. Está hablando de la inspiración de esos tres temas, tres personas, Antiguo Testamento, Jesús y Pablo, en la misma autoridad en cuanto a lo que se ha escrito. Hermanos, recordar esta idea. Recordar la idea de que el Espíritu Santo y la palabra del Señor tienen que ir de la mano, tienen que estar en unanimidad. Hemos orado en los días pasados, Señor, llénanos. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Pablo le dijo a los efesios unas palabras que las voy a buscar para no decirlas de memoria, para decirlas de una manera exacta. Pablo le dice a los efesios las siguientes palabras. A ver si soy capaz de encontrarlo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Hermanos, no vivamos en la ignorancia. No vivamos con el entendimiento entenebrecido, porque eso nos hace vivir ajenos de la vida de Dios. Queremos vivir la vida de Dios, queremos experimentar la vida de Dios. No queremos vivir en la ignorancia, por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, hemos orado, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Pero también tenemos que orar que Él hemos estado animando todo el tiempo estamos animando, hermano, a que leamos la palabra de Dios, a que le dediquemos tiempo. Recordar los primeros días cuando empezábamos el oficio, nos hicimos la siguiente pregunta. Cuando salgamos del aislamiento, ¿habrá algo que haya cambiado nuestras vidas? Yo sé que hay algunos hermanos que todavía viven todavía un aislamiento más riguroso por circunstancias personales. Otros están ya trabajando, están en la calle, volviendo a la normalidad, entre comillas. Otros están en una transición. Pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Ha servido de algo el aislamiento para nuestra vida espiritual? Yo creo que tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, que yo pueda ir de la mano contigo, que yo pueda
ser lleno de tu Espíritu Santo, que mi corazón se llene de la palabra de Dios. Recordar esas palabras de Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está hablando nuestra boca? Lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, yo os animo a que toméis decisiones firmes, de pedirle al Señor, Señor, yo no quiero seguir mi caminar contigo de la misma manera. Yo quiero que tú me transformes de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, como decíamos el otro día. Lléname de tu Espíritu Santo y que también me pueda llenar de tu palabra. Si somos capaces, hermanos, de hacer una armonía, hacer una conexión entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a ver cómo Dios nos va transformando y vamos a mejor. Eso lo puedo asegurar. Así que, hermanos, de una manera sencilla, vamos a orar en este momento, después vamos a cantar una canción. Vaya a disculparme que hoy tardemos más, vamos a batir el récord, creo, porque queda todavía 5 o 10 minutos más para terminar, pero yo creo que habrá merecido la pena. Si tú crees que está mereciendo la pena lo que estás escuchando en esta noche, pues te voy a animar a que lo pongas en los comentarios. Pon sí, ha merecido la pena, o como acaba de decir el hermano José Martín, acaba de decir amén. Yo voy a entender que significa que ha merecido la pena lo que estamos compartiendo. Bueno, vamos a cerrar nuestro ojo y vamos a orar de una manera humilde, sencilla, que es la manera en cómo Dios nos escucha. Padre, en esta noche queremos darte las gracias por tu Espíritu Santo, por el Consolador que tú has enviado para que no estemos huérfanos, para que estemos siempre acompañados, siempre con tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad. Gracias por el Espíritu Santo que es también el que ora por nosotros con gemidos indecibles. Es el que está intercediendo, poniéndose al lado nuestra cada día. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la luz que ilumina nuestro caminar. Por tu palabra que es viva y es eficaz, que va siempre a conseguir el propósito para el cual tú la envías. Señor, en esta noche queremos hacer el firme compromiso de seguir nuestro caminar contigo a partir del día de hoy, tratando de armonizar ese trabajo espiritual que transforme nuestras vidas a través de la llenura de tu Espíritu Santo y a través, Señor, de ser lleno de tu palabra. Que tu palabra no solamente sea oída en nuestras vidas, sino que la llevemos a la práctica. Y a través del Espíritu Santo te pedimos también que tú nos digas formas y maneras de poner en práctica la palabra que estamos aprendiendo. Esto te lo pedimos todo, que nos lo concedas por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a compartir una canción. Tenemos en la iglesia unos cancioneros de color azul y yo acabo de descubrir que tengo uno en casa y hay una canción que hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de cantar, que me encanta y que habla de adorar a Dios y habla de estar en la presencia. Yo te invito a que cierres tu ojo y sobre todo te centres en la letra y que esa letra que vamos a compartir la podamos experimentar todos juntos. Dice, al estar en la presencia de tu divinidad. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré.
corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Seguimos con nuestra liturgia y decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le rogamos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz y por siempre la defienda. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora decimos todos juntos esta gran oración que nuestro Maestro nos dejó para que orásemos. Y decimos todos juntos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Load al Señor, el nombre del Señor sea alabado. Decimos la antífona número 6. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. De tu misericordia está llena la tierra. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Amén. Por la mañana, de mañana, por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, quedamos así terminados en esta noche. Mañana por la noche continuaremos con este estudio que estamos haciendo del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga mucho. Seguir leyendo la palabra del Señor, seguir orando. Te voy a animar a que hagas una cosa que voy a hacer yo.
para terminar esta reunión en la que estamos hablando de la bendita palabra de Dios, antes de que cierres tu Biblia, si la tienes abierta, como la tengo yo abierta, yo voy a hacer esto. Y le voy a dar un beso de amor por la palabra de Dios. Que tengamos amor por el Espíritu Santo, por Dios, el Padre bueno, Jesucristo nuestro Señor, su palabra, y que Dios bendiga nuestras vidas y que transforme nuestras vidas. Amén. Así nos despedimos hasta mañana. Que el Señor os bendiga mucho. Muchas gracias por estar aquí y unirnos todos en el Espíritu para poder hacer este oficio vespertino. Que el Señor os bendiga mucho. Amén.